Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda clase de la materia Teorías de la Personalidad. Y estoy sumamente emocionado porque, como ustedes ya saben, yo soy un fiel seguidor del psicoanálisis y todo lo que tenga que ver con todo ello. Pues venimos a explicar las teorías psicodinámicas, ¿no? Las teorías psicodinámicas que pues tienen una historia enorme, ¿no? Surgen con el fundador precisamente con Sigmund Freud, pero también hay otros grandes teóricos los cuales nos propusieron algo que hasta la fecha sigue vigente y no podemos negarnos a través de todo ello, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de todo ello. ¿Qué es una teoría psicodinámica? La teoría psicodinámica es el estudio de la energía psíquica y de la manera que se transforma y expresa en conducta. Cómo esto que estoy pensando lo actúo y lo transformo de manera conductual. Por ejemplo, ¿por qué creen que los infieles son cachados? ¿No? Es un ejemplo que he puesto por muchísimos años. Dice, no, pues es que simplemente los descubrieron y ya. No es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la teoría psicodinámica tenemos que hablar de algo que se llama inconsciente. Y es el inconsciente el que te lleva a que tú actúes de cierta forma, aunque no sea conscientemente, aunque no te des cuenta, en otras palabras. ¿Qué pasó con el infiel? También, el infiel quería ser cachado. Por eso hizo todo para ser cachado. No me dejaron mentir, cuántas familias, abuelos, bisabuelos, han vivido una doble familia o una doble vida, ¿no? Que cuando llegan a fallecer, pues llegan las 4 o 5 familias que tenía. Dice, pero ¿por qué nunca se enteró? No, pues que la tecnología sí, entiendo que todo ello, pero al final acabó porque no quería ser descubierto. Eso es una realidad. En este caso, todo lo que pasa en nuestro inconsciente va a ser expresado en conducta, y va a ser expresado en conducta de una forma muy, muy peculiar. Se considera que la conducta es el producto de las fuerzas psicológicas que se operan dentro del individuo, a menudo fuerzas de la conciencia. ¿Qué es eso? Que todo lo que nosotros estamos haciendo está siendo o está pasando a ser consciente, pero primero fue inconsciente. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? Es que no sé, es que no me acuerdo, es que esto, sí, está bien, porque fue un acto inconsciente. Que se volvió consciente, sí, pero se van dando cuenta cómo el inconsciente te lleva a que tú digas, hagas, deshagas y empieces a actuar de cierta forma. ¿Por qué? Porque así se maneja la psique humana. La psique humana no entiende de tiempo, no entiende de moralidad, no entiende de si es correcto o no, simplemente entiende de un deseo, y el deseo tiene que salir. El deseo está más allá de nuestro control. El deseo simplemente es deseo, y no va a haber algo que lo frene, a menos que hablemos de una cuestión del super yo, una cuestión de moral, ¿vale? Si no, pues nosotros haríamos lo que quisiéramos. Asesinaríamos, robaríamos, violaríamos. ¿Por qué? Porque serían actos de deseo, si no existiera la moral, ¿va? Para ello, pues tenemos que empezar a hablar de diferentes autores. Esos diferentes autores, desde los ya conocidos a algunos que vamos a ver en esta presentación. El primero que vamos a abarcar son las 5 teorías de la psicodinámica. La primera, la vida mental.
¿Qué está pasando aquí arriba? ¿Qué está pasando en todo ese conjunto? ¿Cómo? ¿Han visto la película de Intensamente, donde tenían unas emociones viviendo dentro de la cabeza de Riley? Pues imagínense algo así, pero en la vida real. Esa vida mental, ustedes están teniéndola constantemente. ¿Cómo? Con pensamientos, con actitudes, con ideas, con sueños. Tienen una vida mental que van caminando por la calle y de repente iban escuchando música y dejan de escucharle música o dejan de ponerle atención porque están exhortos en un pensamiento. Y eso tiene que ver con todo ello, ¿va? Los procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales? Pues al final a cabo aquello que se va a desarrollar cognitivamente. El pensar, el analizar, la memoria, el aprendizaje, ¿no? Y todo ese proceso mental también tiene que ver con el fantasear. ¿Por qué fantasear? Y todos hemos fantaseado. Aquellos que me digan que no, pues ponemos en tela de juicio aquello. ¿Por qué? Porque todos hemos fantaseado con el chico, con la chica, con la situación, que si me ganara la lotería, que si hiciera esto. Hemos fantaseado con todo eso, ¿va? De ahí los patrones estables. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo constantemente? Porque el mismo patrón que tú mencionas o hiciste en la infancia es el mismo patrón que estás haciendo en la vida adulta. Lo decía Freud. Si tú logras superar este complejo edípico, lo más sano es de que te vas a buscar una persona igual a tu padre o a tu madre como pareja. No, es que eso no está bien. No, sí, es un patrón que tendrías que seguir, lo sano, lo saludable. ¿Por qué? Porque si no te irías por otros caminos que causan más dolor, claro está, o no, dependiendo cómo se vea, ¿no? Pero esos patrones, lo decía Donald Winnicott, psicoanalista más contemporáneo, nos decía que simplemente nosotros seguimos jugando en la vida adulta de lo que jugábamos de niños, ¿no? Personas que llegaban a consultas, que tengo esta pareja y otra y otra y otra y otra y cambiaban. Pregúntale a qué jugaba de la infancia, ¿no? Y un paciente me decía, es que de niño yo jugaba a vestir y a desvestir a los muñecos, a las muñecas. Le digo, pues es que es lo que sigues haciendo. Vistes y desvistes a uno, te aburres de jugar con ese juguete y te vas con otro juguete de carne, pero al final al cabo es el mismo juego, el juego modificado en una vida adulta, ¿no? Y esos patrones, pues obviamente son aquellos que muchas veces en terapia se tratan de modificar, tal vez no de modificar a la fuerza, ¿no? Porque no es así la terapia, sino hacer conscientes y que la persona vea ya te diste cuenta que lo estás vistiendo y desvistiendo, sí, tú decides qué hacer. No, pues que ya no quiero, cámbialo. ¿Por qué? Porque es un patrón de la infancia, ¿va? Entonces dime a qué jugabas y te diré quién eres. Las presiones mentales, el debo. ¿Qué debo de hacer? Freud lo mencionaba cuando habla sobre el complejo edípico. Cuando hay una resolución adecuada del complejo edípico, se habla que se van a formar los diques de la mente. La moral, la vergüenza y el asco. Es decir, es que si yo no hago esto, se van a enojar conmigo. O si hago esto, soy un niño malo. ¿Cuántas veces te tienen adultos de decir, es que quieres comprarte ese traje, esa gorra, esos zapatos, esos tenis, y no lo hacen, aunque tengan todos los recursos del mundo? ¿Pero por qué no lo hacen? Y te ponen excusas como estas, ¿no? No, es que ¿qué tal si sale una emergencia? ¿Qué tal si desacompleto para esto? No, mejor me espero a que bajen. Y todas esas justificaciones. No, pues al final acabo es una demanda mental. Una demanda mental la cual está haciendo que el individuo modifique su conducta. Esas personas que dicen, es que tengo que.
tengo que ver por mis hijos, tengo que ver por el bienestar de ellos. Le digo, no, señor, señora, ellos ya están grandotes, dejen que se den en la torre. Es que tengo. Y es una cuestión muy agobiante. ¿Por qué? Porque el tener es una obligación, es una demanda del otro. ¿Va? Ahora, hay una dependencia en la personalidad. Todos somos dependientes al otro. Yo les preguntaría, y quiero que hagan este ejercicio reflexivo en casa. ¿Por qué quieren ser psicólogos? ¿Para qué? Es válido contestar lo que ustedes deseen. Hay un libro que se van a llevar de tarea, donde hablaba sobre Joseph Breuer y Friedrich Nietzsche. Este libro se llama El día que Nietzsche lloró, ¿no? Va relatando cómo Nietzsche llega al consultorio de este Breuer, cómo empiezan a tener esa relación terapéutica. No les spoileo mucho porque lo van a leer. Y hay un diálogo que le dice, es que te tienes que quedar como mi paciente para que puedas solucionar esto y esto y esto. Y Friedrich Nietzsche le dice, ¿pero por qué? ¿Tú qué ganarías conmigo? No me estás cobrando, me estás regalando el tratamiento, ¿y qué ganas tú? ¿No? Y se quedaba así de, ¿qué gano? Y empiezan a discutir sobre todo ello, ¿no? Entonces, esa dependencia que nosotros creamos ante ciertas situaciones es una dependencia inconsciente. Es decir, que no te vas a dar cuenta hasta que lo estés viviendo. ¿Por qué no puedo cambiar la persona que soy? Porque hasta en el dolor más agudo, más fuerte, existe un goce. ¿No me crees? Cuando te pica un mosquito, te estás rasque, aunque duele, aunque da más comezón, aunque arde, hasta que te sangra. Tienes un alivio. Entonces la dependencia causa goce, pero también causa sufrimiento, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que no queríamos porque el otro nos pidió? Y obviamente esa situación, pues es agobiante. Para ello, pues vamos a retomar este personaje, gran amigo. Amigo digo porque, pues, al estar muchas noches leyéndolo, muchos desvelos estudiándolo, pues ya lo considero un amigo, ¿no? Hablamos de Sigmund Freud. Sigmund Freud, como ustedes ya saben, fue un médico neurólogo, en el cual empieza pues toda su profesión como médico. Él es considerado el padre del psicoanálisis, cosa totalmente errónea porque él no descubrió el psicoanálisis, pero históricamente así lo ponen. Pero ya leyendo un poquito más todo lo que mencionaba él, realmente se lo atribuimos tanto a Breuer como a Charcot, toda esta idea del psicoanálisis, ¿no? Él era una persona bien terca para acabar. Él decía, en esos tiempos, estamos hablando del 1800, a principios de 1900, estamos hablando que la sociedad estaba pasando por una situación curiosa, ¿no? Empezaban las guerras, empezaba el nazismo, empezaban todos estos conflictos bélicos a través del mundo, pero también había una cuestión social en la cual, pues, el matrimonio se hacía por interés, cosa que, pues, tal vez se siga haciendo hoy en día, ¿no? Él decía, pues yo quiero casarme con tal chica. Dice, pero le decían, es que esa no tiene nada que darte, no tiene nada para ofrecer al dote. Pero él empecinado en casarse, dice, me voy a casar tal día contigo, y ese día se casó. No teniendo los recursos necesarios para una fiesta, para todo ello, hijo de judíos, empezaba a realizar, pero se empieza a interesar de decir, bueno, es que no todos los procesos mentales tienen que ser enfermedad. ¿Por qué no
descubrir algo más y se empieza a involucrar, viaja a Francia a estudiar con Breuer, con Charcot, empieza a formular ideas, decir, bueno, ¿por qué algunos cuestiones mentales no se arreglan simplemente con los métodos tradicionales? Que hay unos métodos tradicionales pues bárbaros para hoy la actualidad, ¿no? Pero porque decía, bueno, es que no hay un signo, no hay un síntoma que me esté diciendo que tengas esa enfermedad, pero estás presentando la enfermedad, ¿no? Y empezaba a estudiar todo ello. Resalta que decía, bueno, todo ser humano tiene que tener algo inconsciente, algo que no se pueda ver. Tanto esas ideas que lo retoma en este análisis, en el libro que se llevaron a tener, como el análisis inicial de cómo la enfermedad mental, la dolencia mental puede causar una dolencia física y cómo va a ir afectando al ser humano en todo ello, ¿no? Cosa rapidísima. Para ello, pues él nos menciona la estructura de la personalidad, que usualmente la ponen como un iceberg, pero yo digo es una cuestión más pedagógica el ponerlo en figuras de iceberg, porque en los libros, creo sí tengo ese libro aquí. No tengo el libro de Freud, pero él lo plasmaba como un círculo, no tanto como un iceberg, un círculo donde mencionaba el inconsciente, consciente y preconsciente, ¿no? Pero ya por cuestiones más estéticas, más pedagógicas, las ponen como un iceberg, ¿no? Y está bien, se entiende. Él nos decía que tanto el consciente, el preconsciente, el inconsciente, pues sí van a estar fijados en la mente humana y van a hacer cosas que van a estar siempre en convivencia. Solamente que el acto inconsciente, el acto consciente son las ideas, pensamientos, sentimientos que podemos hacer conscientes fácilmente, que estamos conscientes que está pasando. Por ejemplo, este café, tengo el olor, huele a café con un poquito de azúcar. Lo pruebo, tengo el saborcito amargo, el saborcito frutal tal vez, el azúcar, todo ello. Ese es un acto consciente, estoy percibiéndolo, estoy sintiéndolo, hay una sensación. Ay, ahorita acabando me voy a ir a desayunar unos tacos. Está haciendo ahorita, ¿va? ¿Qué pasa con el acto inconsciente? Más bien el acto preconsciente. Es aquello que yo puedo recordar con facilidad. Hagan el ejercicio. Cierren los ojos y van siguiendo mi voz. Imagínense que están sentaditos frente a un lago. Ese lago, está el clima muy fresco, está haciendo calorcito. Y de repente veo que pasa un señor vendiendo fruta. Manguito, sandía, zanahoria rallada, jícama rallada, pepino, melón o la fruta que tú desees. Dices, bueno, yo quiero esa fruta. Y vas deme un vasito de mango. Le echan limoncito, tajín, le echan chamoycito. ¿Y qué pasó con el cuerpo? Empieza a salivar. ¿Por qué? Porque al final acabo ese acto preconsciente, lo traje, porque ya tengo el sabor de cómo se saborea ese mango con el limoncito y el chamoy y el tajín. Ya lo tengo, entonces lo hice. Hasta se me antojó, estoy salivando. No hubo mayor problema. A eso le llamamos el principio de realidad. Aquello que yo puedo hacer consciente. Aquello que está ahorita. Aquello que yo voy a postergar para gozar más. ¿Va? Y llegamos al inconsciente. El inconsciente se rige por el principio de placer. Va a haber meramente placer. Es aquello que está en lo más profundo del iceberg, en lo más profundo del inconsciente. Sí, porque va a haber ahí recuerdos dolorosos, traumáticos, placeres que no puedo sacar a simple vista,
que solamente salen cuando tienen que salir, pero es todo aquello que yo alojo en lo más profundo de la mente. Por eso el inconsciente suele salir en sueños, en actos fallidos. Un acto fallido es decir, es que, vean, por ahí busquen un discurso de un presidente venezolano, colombiano, por ahí era, que decía, es que yo lo hago por la nación y por la patria, la plata. Y se queda así, no, la patria. Ese es un acto fallido. El acto fallido, al final acabo es expresar un deseo inconsciente. Por eso, de repente, estás platicando con el novio, con la novia, y le dices, ay, sí, ¿verdad, Karen? Oye, pero yo me llamo Petra. Ah, sí, perdón, no sé qué estaba pensando. No, seguramente es que estás con esa, chalala. Ese es un acto inconsciente, es un acto fallido, es una pequeña fuga del inconsciente. ¿Va? Entonces, eso se rige del principio del placer. ¿Qué pasa con todo esto? Nosotros vamos a tener algo que va a ser como una barrera para que ustedes se protejan del inconsciente, y a eso le llamamos el super yo. Es el guardián moral, aquel guardián moral el cual te va a decir, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer, eso no lo puedes decir, porque si lo dejas salir ahorita va a dañar. ¿Por qué yo no le puedo aventar ese piropo a esa chica que me gusta? ¿Por qué no le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Vente, vamos a darnos un acostón? ¿Por qué no? Porque es inmoral. Y va a haber un freno. Por eso cada vez que me acerco y le quiero decir, empiezo a tartamudear, empiezo a balbucear. ¿Por qué? Porque hay una defensa que tengo que superar. En el caso de los psicópatas, pues claro que no va a estar desarrollado esta parte moral. Va a decir, sí, luego para qué le pido permiso, ella va a querer. Que es el discurso típico de muchos violadores. Es que te gustó, no puedes decir que te violé porque te gustó, te lubricaste. No, es una reacción fisiológica, pero para ellos no hay esa barrera, ¿va? También Freud nos menciona esta parte de los mecanismos de defensa. ¿Qué es un mecanismo de defensa? Aquello que va a proteger la vida psíquica, aquello que nos va a ayudar a lidiar con situaciones agobiantes, angustiantes. Por ejemplo, el primero es la negación, el decir, no pasó, eso no fue así. Es bien común cuando tengo terapias de pareja, terapias familiares, que dicen, es que fulanito de tal hace esto. No, no es cierto, así no es. Esa es la negación, el no aceptar un ámbito, un acto. Por ejemplo, dicen los borrachitos, no, si no me acuerdo no pasó. Pero pues sí pasó, ¿no? Yo niego aquel hecho. Por eso cada vez que nos dicen, es que, ¿qué crees? Murió fulanito. No, ¿cómo crees? Con eso no se juega. Esa es una negación, ¿va? La represión, el acto de reprimir, el acto de decir, no lo tienes que hacer. Es que me quiero comprar esos zapatos. No, y no. O las personas que dicen, es que pues llórale. No, ¿para qué? ¿Por qué voy a llorar? Esa es una represión. Reprimir todo es inconsciente para que no sentirlo, para no hacerlo consciente, ¿va? La proyección, aventarle todo lo que no quiero ver en mí, todas las cuestiones negativas mías, aventárselas a otra y otro. Y ahora sí, poderlas ver y poderlas criticar. Yo tengo una experiencia con una alumna de secundaria, tenía 15 años, estaba en tercero de secundaria. Y se llegaban, nos encantaba el chisme, ¿no? Y uno como psicólogo, pues también. Decía, ¿ya la vio, profe? Digo, ¿qué pasó? ¿Ahora qué me traes de chisme? Sí, mírela. Digo, ¿a quién? Dice, pues a fulanita. Digo, ¿qué tiene?
Es que mírela, se viste como piruja. Le digo, ¿cómo? Sí, mírela, su falda, así se visten las prostitutas. Y yo le decía, bueno, a ver, traes, no se lo dije claramente, le digo, traen un uniforme. Las dos vienen con el mismo uniforme y a la misma altura. Le digo, se expresan de la misma forma. Entonces le estás aventando al otro, te estás describiendo tú misma. Y al final acabo esa es la proyección, aventarla al otro. Es que por tu culpa, es que eres la peor persona del mundo. Híjole, en términos budistas te dirían lo que es afuera es adentro. Y lo que es adentro es afuera. Entonces hay que ver si realmente es el otro o es uno, ¿no? La identificación va a haber un proceso bien larguísimo. Pero es básicamente esto. Cuando surge Peso Pluma en su auge, empiezan los chicos a hacerse el corte de Peso Pluma, ¿no? Así como una jícara y abajo y atrás la cola de pato y así y su corte bien peculiar. Y empezaban a hablar como él, o como ese señor del Temache. Usted puede, compa, y ahí ves a todos los chamacos hablando de la misma forma y te dice, bueno, pues te estás identificando con una figura que tú pones en un ideal, el que tú crees que va a ser lo correcto, te va a apoyar. ¿Por qué? Porque decía, es que yo ya le hice como Temache. Ajá. Digo, pero Temache es un actor, ya tiene seguidores, tiene todo ello, sabe actuar, porque él es actor de profesión. Es que lo que me dicen no me funcionó. Le digo, pues claro que no, porque no es lo correcto, que te identificaste en su momento, porque era bien fácil decir, no, compa, usted mándala lejos. Pues estaba chévere en ese momento, pero pues no tenía que ser así, sino tenía que ser una situación totalmente ajena a todo ello, ¿va? Esa es la identificación. La regresión y la fijación es básicamente, como su nombre dice, regresar a una etapa psicosexual que ya hemos hablado antes, donde tú te sientas pleno, te sientas a gusto. Es decir, cada vez que estoy estresado, fumo. Cada vez que me enojo, grito. Y esa es una cuestión oral. Y así nos podemos ir con todas las etapas. La intelectualización es básicamente buscarle toda la lógica, dar una explicación meramente lógica de todas las situaciones que estamos presentando. Es decir, ¿qué cree? Es que no pude llegar temprano a la consulta porque hubo una manifestación así, y la combi se tuvo que ir por otro lado, hubo una cuestión así. Aunque no sea cierto, pero fue una excusa muy creíble, muy intelectualizada. Esa es la parte de la intelectualización. Se da mucho en personas con estudios. Sí, es que fíjate que es así, acorde a todo esto. Dices, está bueno tu choro, pero que te crea que no sabe de esto, ¿no? Y esa es la situación. La formación reactiva. La formación reactiva es convertir ese sentimiento a algo físico. Es decir, va de la mano con el desplazamiento. Yo me enojo. Oh, es que no, ya te dije que eres la peor y ¡pum! Le pegó a la pared. Eso está desplazando esa situación agobiante, estresante ante la pared. Obviamente esperemos que sea la pared y no sea la misma persona. Ese es un desplazamiento. Aquella persona que llega del trabajo sumamente enojada, llega y le grita a la esposa le grita al hijo y el hijo le grita al peluche. O llega todo enojado y le grita al perro, quítate, te estoy diciendo que te partes bien y todo ello. Y el perro bien feliz ahí queriendo saludarlo. Una situación que él no hizo, se llevó un regaño. Ese es un desplazamiento, ¿va? Y el último, que era el único que Freud ponía como algo totalmente adecuado, que es la sublimación.
Es decir, convertir ese sentimiento, ese deseo destructivo a algo socialmente productivo. Por ejemplo, echar chisme, yo lo mencioné hace ratito. El psicólogo le encanta el chisme, pero dentro del consultorio es terapia, allá afuera es chisme. ¿Se dieron cuenta que es la misma acción con un diferente fin? Me gusta practicar artes marciales, practiqué muchísimo tiempo. Y cada vez que me peleaba dentro del ring, dentro del tatami, pégale más fuerte en la cara, dale una patada, sí, bravo, gané. Pero ¿qué pasa si yo hago esa misma acción en la calle? Es agresivo, es un delito, eso está mal. ¿Por qué? Porque estás en la calle. Lo otro es una cuestión socialmente aceptable. Pero es la misma situación, el golpear, el echar chisme, ¿no? Para Freud, el desarrollo de la personalidad se va a dar a través de las etapas psicosexuales. Eso ya no me meto más tiempo porque me agarro hablando muchísimo y eso ya lo conocen, ¿va? De ahí surge otro personaje que es Carl Gustav Jung, el hijo predilecto de Freud, pródigo de Freud. Ya después lo expulsa. Cuando Freud empieza a tener ese auge, empieza a ser un grupo selecto de psicoanalistas. A ese círculo se le llamaba el Círculo de Viena, el cual elegía diferentes personalidades que eran sus seguidores, él les compartía, ellos estudiaban y le prestaban las ideas a Freud. Jung fue el hijo predilecto, el que era la mano derecha, el que le mencionaba todo, ¿no? Él decía, está padre, ¿no? Pero empieza a cuestionarse cuestiones sobre Freud. Empieza a decir, ¿sabes qué? Sí, Freud está perfecto lo inconsciente, eso lo avalamos. Pero yo sé, o yo pienso que hay un inconsciente no solamente individual, sino colectivo. Esas ideas fueron rechazadas por Freud y Jung se empieza a meter más y más y más hasta que llega la psicomagia. Punto en el cual Freud le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de ti. Esto que tú estás investigando creo que puede afectar al psicoanálisis con ese afán de volverlo científico. Y ¿sabes qué? Vete de aquí. Lo corre. Jung sigue su camino y nos muestra esta parte de su teoría, ¿no? El inconsciente personal es lo que nos mencionaba Freud, que estoy percibiendo yo, que estoy sintiendo, que estoy creando dentro de mi cabeza. Pero va a ser un círculo. Imagínense dos círculos. El más externo va a ser aquel que sea el inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo es aquel que te pone reglas, te impone algo. Aquel que va a estar en convivencia con nosotros. Y al estar en convivencia con nosotros va a haber una afectación. Hablemos de afectación no como algo negativo ni algo positivo, sino como consecuencia de algo. Entonces, si yo estoy dentro de una comunidad judía, ¿qué es lo más probable que haga? Adoptar creencias judías. Así de sencillo. Y lo puedo llevar con todas las religiones. ¿Qué pasa? Todo aquello que viene del colectivo se va a plantear en una sola persona. Es decir, si una persona empieza a decir, como apenas el video que salió del equinoccio allá en Chichén Itzá, donde un alemán se sube a la pirámide y le empiezan a gritar, ¡que lo sacrifiquen! ¡Mátelo! Con uno que empezaron todos. Y cuando baja, solamente faltó uno que se le aventara los golpes para que los demás hicieran lo mismo. Eso es colectivo. ¿Te gustaría saber más de ello? Pues tienes que estudiar la psicología de las masas. El libro rojo de Jung, que es un libro fantástico, está enorme, pero habla de muchísimas cosas muy actuales, que actualmente a Jung se le está descubriendo, porque en su momento fue así, es Jung. Incluso, estamos hablando una década atrás, hace 15 años, que era estudiante, se hablaba de Jung, pues sí, una embarradita y eso como de, porque me lo está pidiendo el temario. Pero actualmente
Jung está haciendo wow. ¿Por qué? Porque lo retomaron teorías actuales que dices, ese señor estaba loquito, pero en su locura descubrió muchísimas cosas. ¿Va? Entonces, ese inconsciente colectivo te lleva a que tú actúes de cierta forma. Para él, crea una palabra que es el arqueotipo, que son parte de la teoría de la personalidad de Jung, que es una forma de pensamientos comunes a todos los demás y almacenadas en la inconsciencia colectiva. Esos arquetipos son ideas que van a estar alojadas en tu inconsciente, y ese inconsciente se va a poner en forma de máscara. ¿Cómo en forma de máscara? Es decir, yo voy a presentarme ante la sociedad acorde a lo que necesite. Es decir, ¿qué pasaría si yo tengo que irles a dar clase presencial? ¿Cómo esperarían que el profesor Diego se presentara a dar su clase? De traje, de bata. Tal vez dirían, no, pues es que es una clase universitaria, formal. ¿Y qué pasaría si yo llegara aquí con mi paliacate? Así con mi paliacate bien hipioso, bien chévere. Llego con mis cuencas, mi rosario tibetano. ¿Qué me dirían? No, pues es que ese profesor está re loquito. Sí, ¿por qué? Porque esa es una máscara que nos ponemos. Cuando tú te quitas esas máscaras, vas a empezar a descubrir quién eres tú. Es el arquetipo más externo, la máscara. La máscara, aquellos que le estás mostrando al mundo, ¿no? Es como la película de La Máscara, precisamente, ¿no? De Jim Carrey. Que se ponía la máscara y era otra persona, pero es que era realmente él. Solamente que a través de la máscara podía hacer tantas cosas, ¿no? Por eso tantas sectas ocupan máscaras, ocupan el Ku Klux Klan, todo ello, ¿no? En el juego del calamar, ¿no? Ocupaban la máscara de aquellas personas, pero ¿por qué? Porque la máscara era como un signo de protección, de que tú podías hacer algo, pero te quitaban la máscara y ya te veías. Y obviamente al verte tienes que exponerte como eres, ¿no? Esa es la parte más consciente. De ahí viene algo que nosotros llamamos la sombra. La sombra es aquello, ¿cómo ponérselos? Como la oscuridad, como lo malo, ¿no? Que no es tan así, pero es aquellos deseos que te llevan a la destrucción del otro. Esos deseos que dices, yo lo necesito hacer, lo necesito realizar porque me va a causar un placer. Por eso dices, bueno, es que cuando está en el acto coital de repente me dio ganas de darte una nalgada. Sí, pero sabes que le va a hacer daño. Pero ese dolor causa un placer. Y a mí el hacerte daño me causa un placer, ¿no? Y esa es esa sombra. Recuerden que para Jung existía tanto lo positivo como lo negativo. La luz y la sombra. Es un término que retoma desde el budismo. Él estudió muchísimo las culturas tibetanas y decía, bueno, es que sí, para que tú te entiendas tienes que saber que eres una persona buena, pero que también eres una persona hija de todo el maíz, ¿no? Y así fue desarrollando toda esa parte, ¿no? Lo que está tanto contigo como con el inconsciente colectivo, eso te va a llevar a ser, un ser individual. No un ser de la masa, sino un ser individual que está en convivencia con la masa, ¿vale? Yo les recomiendo que lean el libro rojo de Jung porque es una cuestión fantástica, que necesitaríamos muchísimas clases para hablar solamente de Jung. En esta parte pues nos lleva a formarla tanto a los personalidad extrovertida como introvertida. Extrovertida hacia afuera, que son amigueros, que gritan, que son muy animosos hacia afuera. Introvertidos más propios, es decir, yo prefiero estar solo, prefiero tener pocos amigos, no salir tanto de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Para continuar,
vamos a platicar sobre otro psicoanalista. ¿Por qué le estoy hablando de psicoanalistas? ¿Por qué? Porque son teorías psicodinámicas y la psicodinamia viene del psicoanálisis. A Alfred Adler, que estuvo en total desacuerdo con los conceptos freudianos, que igual nunca lo aceptó en su círculo. Yo creo por ahí hubo un desacuerdo, por ahí sí. Según la gente poseía motivos positivos innatos y se esfuerza en lograr la perfección social y personal. Para él, Alfred Adler nos decía que nosotros ya nacemos con todas esas cuestiones innatas, con todas esas cuestiones de un motivo positivo y que estamos en ese constante desarrollo para ser positivos, que era algo que decía Freud. Dice, no es cierto, el niño es un pequeño narcisista polimorfo, que dice, no le interesa si te destruyes simplemente por gozar. Para Adler decía que no, que el chico se iba a desarrollar por el encajar en su sociedad. Retomaba lo del inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Y que toda esta parte lo iba a llevar a que fuera funcional o no, y que si no era funcional iba a tener un complejo de inferioridad, al decir, yo no puedo compararme con otra persona buena, que es algo que se da mucho en la adolescencia, ¿no? Se comparan con otros ideales. Hoy en la vida adulta tal vez ya no lo hagamos tanto, o sí, porque hay mucha gente que dice que tal persona tiene tales cosas. Digo, sí, está bien. Por ejemplo, decían mis alumnos, ¿no? Ahorita ya no puedo agarrar el celular, pero sí les enseño la tablet, ¿no? Decía los alumnos, a ver, profe, enséñenos su mini iPad. Luego, ¿a poco así ya se les conoce? Pues sí, porque es el iPad chiquita. Le digo, no, le digo, es una tablet. Decía, no, ¿cómo, profe? Una tablet. Mire, es que yo tengo esta mini iPad de no sé cuántos gigas y así. Le digo, ¿y cuánto te costó? No, pues es que a mis papás les costaron como 30,000 pesos cada uno. Nos dieron una a mi hermano y una a mí. ¿Y cuánto le costó a usted? Le digo, 2,000 pesos y apaguitos. No, ¿cómo, profe? ¿Qué no le alcanza? Le digo, no, sí. Pero lo que voy a hacer con esa, lo hago con esta. Le digo, yo nomás lo ocupo para trabajar. Y de repente para ver una película. Y ya. Le digo, no me hace falta más. Lo mismo con el celular. Yo traigo un celular. No puedo decir que de la mejor gama, pero se defiende, ¿no? Me decía, bueno, ¿para qué lo ocupo? La ocupo para sacar una que otra foto. No decir, bueno, me voy a ir a el día de ayer me fui a un acuario, ¿no? Decía, pero ¿por qué no sacas fotos? Le digo, porque estoy viendo el pececito, está bien chévere verlo nomás y dejarlo que viva su vida, ¿no? No estarlo molestando con tantas fotos. Le digo, simplemente yo me voy a llevar la imagen de cómo lo viví, cómo lo percibí. No, es que mira, mi cámara sí le gusta chida, no te niego que sea menos tu celular. Le digo, no, pero uno aprende a decir, no me tengo que comparar con el otro. ¿Por qué? Porque al final a cabo es un acto que se ha estado dando muy actualmente. Por ahí hay un documento, ojalá lo puedan encontrar. Yo sé que ya les puse muchísimos artículos y todo ello, pero si no se los subo a la biblioteca digital para que puedan encontrar. Y créanme que estúdienle porque es lo mejor que se van a llevar. Que es del Centro Eleya, que es la mejor escuela mexicana del psicoanálisis, o de las más reconocidas. El Centro Eleya hizo un estudio, creó un documento que habla sobre la selfie y el psicoanálisis, y por qué nos tomamos tantas fotos, tantas selfies. Entonces por ahí se lo subo, ¿va? Pero ¿qué pasaba con Adler? Decía que cuando uno se siente inferior iba a empezar en un declive. Poco a poco se iba a hacer más chico, no más grande. Y teníamos que sacarlo de ese término de inferioridad para que pudiera retomar todo ello. Así como Adler, como Jung, hay muchísimos psicoanalistas. Melanie Klein, James Lacan,
Donald Winnicott, Zizek, entre otros, que decían, pónganse a leerlos, porque les va a abrir la apertura enormemente. A James Lacan no se los van a enseñar en la universidad porque no viene en... No, ya miento. Porque cuando desarrollé la materia de psicoanálisis, que la llevan en séptimo, sí les puse a Lacan. Pero para entenderlo se necesitaba igual mucho tiempo. Entonces vamos a empezar a leer, vamos a empezar a tener más ideas, y cualquier duda, pues ya saben, pregúntenme. A mí me fascina hablar de estos temas. Voy a decir, profe, ¿qué cree que investigué esto? Perfecto, le invito a una plática virtual o una clase, yo qué sé, hacemos algo para ustedes, ¿va? Entonces, les dejo.